Buenos días desde el madrugón, programa en el que os presentamos de lunes a viernes las principales noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel. Vámonos con las de hoy, viernes 16 de octubre. La Comisión Europea mostró con claridad sus dudas sobre esta ley, sobre la ley de reforma sobre la ley orgánica del Poder Judicial, y señaló que podría violar las normas comunitarias y que en todo caso tendrá que informar España al órgano europeo competente antes de aprobarla. Según la razón, Sánchez tenía que presentar un informe sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ante el Greco. El Greco es un comité dependiente del Consejo de Europa. Tenía que presentarla en junio, pero pidió su retraso a septiembre por la pandemia, pero tampoco lo presentó en septiembre. Según el ABC, sorpresa en el gobierno por la solemnidad del aviso europeo. Anticorrupción se opone a investigar al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por el caso Dina. Pero su opinión, la opinión del fiscal anticorrupción, no es determinante. Corresponde a la Fiscalía del Supremo redactar el informe. Tenemos la encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, del mes de octubre. Solo crecen Partido Popular y Vox. El Partido Socialista obtendría el 30,8% de los votos. En las últimas elecciones había obtenido el 28%. El PP sube 8 décimas hasta el 18,9% de los votos. Vox también sube 8 décimas, pero que con la pérdida de 5 décimas de Unidas Podemos se situaría como tercera fuerza política. Ciudadano baja 2 puntos. El Gobierno de Madrid pacta ceder al País Vasco la gestión de las 3 cárceles que hay en su territorio. Madrid seguirá diseñando la política penitenciaria. Los antidisturbios de los Mossos mejorarán sus señales de identificación. Los llevarán en los laterales del casco y en la frontal y parte trasera de los chalecos. Se reducen de 9 a 6 los dígitos que los identifican para que sea más fácil memorizarlo. Rajoy considera que se ha producido una reparación moral con la sentencia del Supremo sobre el caso Gürtel, que consideraba excesiva la alusión a la caja B que utilizó Sánchez para llegar a la Moncloa. Un juzgado ha condenado a 131 controladores aéreos por la huelga del 2010. Los condena a multas que van de entre 10.000 euros a 35.000 euros. Esa huelga llevó a Rodríguez Zapatero a proclamar el estado de alerta por primera vez en España. La poeta venezolana Yolanda Patín gana el premio García Lorca. El premio Planeta se lo lleva Eva García Sáenz de Urturi, creadora de la trilogía de la Ciudad Blanca. Y la valenciana Victoria Iranzo gana el premio BMW de pintura. Vámonos con las noticias sobre el coronavirus. El Ministerio de Sanidad va a establecer nuevos baremos dividiéndolo en 4 niveles de riesgo: bajo, mediano, alto y extremo. Dependiendo del que estés tendrás que adaptar determinadas medidas. El nivel extremo sería cuando tienes más de 250 infectados por 100.000 habitantes en 14 días, la positividad de los test sea superior al 15% y las camas hospitalarias ocupadas superen el 20% y las de UCI superen el 25%. En esta situación se encontraría actualmente Navarra, Aragón, Castilla-León, Madrid, Rioja y la ciudad de Ceuta. Riesgo alto, el que es la fase 3, estaría entre los 150 a 250 infectados por 100.000. Positividad entre 10 y 15% de los test. En esta fase estarían Castilla-La Mancha, Cataluña, Melilla, Murcia y País Vasco. En la situación medio de riesgo o fase 2 estaría entre los situados entre 50 y 150 infectados por 100.000 habitantes y estarían Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Valencia, Cantabria y Extremadura. En riesgo bajo, menos de 50 infectados, únicamente se encuentra en Galicia. En el nivel 4, nivel extremo, se valoran confinamientos perimetrales y reducir la libertad de movimientos. En el nivel 3 se le limitan las reuniones a 6 personas, cierre de interiores de bares y restaurantes y limitación de las terrazas al 50%
de su ocupación, y el transporte público se limita al 30% de ocupación y se cierran los bingos. En el nivel 2, a nivel de hostelería y de reuniones, es lo mismo que el nivel 3, pero no hay limitaciones en el transporte público y los bingos pueden cerrar, pueden abrir al 50% de su capacidad. Castilla y León confina la ciudad de Salamanca tras un reapunte ligado a los universitarios. En respuesta a la declaración de Greg Barring, firmada por miles de epidemiólogos favorables a la inmunidad de rebaño y a la protección enfocada a las personas de mayor riesgo, 80 científicos firman una carta en la revista científica The Lancet, donde advierten que la ausencia de medidas de control aumentaría la mortalidad de toda la población, afectaría la economía, prolongaría la epidemia y colapsaría los sistemas sanitarios. La jefa científica de la Organización del Mundial de la Salud calcula que 77 millones de personas morirían con una medida como la de la inmunidad natural de rebaño. El Instituto Nacional de Estadística español pone en marcha un certificado digital de defunción e informará de las muertes en tiempo real para evitar el caos de cifras. El ministro de Sanidad francés y algunos de sus colaboradores sufrieron un registro domiciliario por la gestión de la pandemia. Se les acusa de un delito de dejación de funciones. Alemania propone una precuarentena general una semana antes de las Navidades. En las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos no solo se elige al presidente del país, sino a todos los componentes de la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado, 35 senadores. De estos 35 senadores, 23 de ellos son republicanos y al menos 12 están en peligro de perderlos. A los demócratas les bastaría ganar 4 para recuperar la mayoría. Según la media de todas las encuestas, el 51,4% de los votos va para el candidato demócrata Biden y el 42,2% para Trump. El 22 de octubre se celebra el tercer debate entre ambos. La Unión Europea sanciona a 6 miembros del círculo de Putin por el caso Navalny. Las medidas implican congelación de activos y la prohibición de viajar a la Unión Europea. A las sanciones se las ha sumado también Reino Unido. El presidente de México, López Obrador, aumenta el poder del ejército con un incremento histórico de fondos. 1.300 millones disponibles para la compra de equipo militar, pensiones, subsidios a los hijos del personal militar y a familias de fallecidos en misiones. Al mismo tiempo, reduce recursos en ciencia, cultura y protección de víctimas. Una ofensiva de los talibanes en Afganistán causa 35.000 desplazados. Los hablantes de español en el mundo crecen un 33% en la última década. Ya somos un total de 586 millones de hispanohablantes, por detrás del inglés y el chino mandarín, pero somos la segunda lengua materna y el segundo idioma en turismo idiomático, los que van a estudiarlo a los países donde se habla el idioma. El español lo estudian 22 millones y medio en 110 países. Estados Unidos es el que más, con 8 millones, seguido de Brasil con 6. Vámonos a las noticias de economía. El gobierno mandó ayer el plan presupuestario a Bruselas. Según los periódicos El País y La Razón, el gobierno planea subir los impuestos en 6.000 millones de euros en el 2021. Según los periódicos ABC y El Economista, son 7.000 millones. Introducen nuevas medidas fiscales. Por ejemplo, una subida del IVA al 21% de las bebidas azucaradas, impuesto al plástico, la tasa Google y la tasa Tobin y la nueva norma sobre el fraude fiscal. Las pensiones aumentan un 0,9 en el 2021 y no se dice nada sobre los sueldos de los funcionarios. La deuda total, la deuda pública más la privada, alcanza el 251% del Producto Interior Bruto y ya supera a la de la crisis del 2008. Los impagos del crédito al consumo escalan a su mayor nivel en 6 años. Los supermercados Día encadenan 2 trimestres consecutivos con venta al alza por primera vez en 3 años. Telefónica vende una de sus sedes en Madrid y va a cerrar
1.200 centrales de cobre en 4 años, con lo que pues, se le van a proporcionar nuevos ingresos por la venta de los inmuebles. En estas centrales se ofrecen servicios de conectividad DSL, ahora sustituidos por la fibra óptica. Y por último, el periódico The Guardian, Boris Johnson, el Prime Minister inglés, decide hoy sobre si prorroga las negociaciones con la Unión Europea hasta finales de octubre, y Londres entra el sábado en fase 2, llegando a los 100 infectados por cada 100.000 habitantes. Esto es todo por hoy y os deseamos un feliz viernes.